el país donde se dicen más malas palabras. ¿Me da Y ganas del de otro golpearme el lado, pecho cuando escucho eso? ¿te sentís pero te da orgullo eso? Sí, sí. Bueno. Porque me gusta mucho putear. Lo vamos a saludar a Santiago Kalinowski, lingüista y lexicógrafo. Santiago, querido, bienvenido a Santa Siesta. ¿Cómo estás? Santiago, ¿te tenemos ahí del otro lado? Si nos escucha Santiago. ¿Está con imagen también, Negrita? Ahí se está acomodando. Ah, Sí. ok, Hola. ok, por eso. Santi, querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado con este tiempo para nosotros aquí en Santa Siesta. ¿Eh? No, de nada. Un placer. Sí, vos sabés que estuvimos hablando un poco de los insultos y cuando empezamos no podíamos determinar en su totalidad el tema del insulto, porque por ahí lo hablábamos desde el punto de vista político, decíamos, che, cuando te dicen zurdo, cuando te O dicen gorila. gorila, es una mala palabra, y yo decía, che, por ahí capaz que gorila sí, porque te están comparando con un animal y tiene algo despectivo, el zurdo no sé. Bueno, ¿cómo podemos definir un insulto? Bueno, hay un lingüista que propuso una clasificación, Benjamin Bergen, Sí. ¿no? Y él dice que, bueno, que hay 4 cosas que hacemos con los insultos, y esto está pensado más para la lengua inglesa, pero bueno, dice, una es rezar, la otra es fornicar, la otra es excretar, y la última es lo que estás diciendo vos ahora, ¿no? Las denominaciones despectivas que se refieren a una característica, un rasgo de cómo es una persona, de cuál es su origen. Entonces él lo llama, la última palabra no la voy a decir porque es la palabra en inglés con N y me hace mal decirla porque está terrible, pero bueno, él lo llama el holy fucking shit N principle. O sea que son esas 4 cosas las que más o menos capturan las áreas del insulto. Nosotros decimos algunas cosas con, ¿no? La hostia, me cago en la hostia, esas cosas. Me causó un poco de gracia que ustedes hablaban de los insultos y no decían los insultos al aire. Sí, tremendo, tremendo. Es un poco como... Ahora, Tenemos miedo que como nos llegue una el radio de otra telegrama, época. Santi. Y Ese es el tema. también sabemos que muchos de nuestros oyentes están con chicos arriba del auto o en su Claro. casa y demás, entonces intentamos cuidarnos un poquito. Juanjo no se cuidó nada igual, ¿eh? Yo traté de que no, No, Santi. bueno, pero es interesante que ustedes todavía sientan esa freno. presión, ese freno, claro, que todavía tengan ese automonitoreo de no, porque una de las cosas que estamos viendo con la lengua, con la evolución diacrónica de la lengua, de los estilos discursivos, es que estamos, sobre todo en medios de comunicación, que no sé si ustedes recuerdan las grandes voces clásicas de los medios de comunicación en Argentina, que podían ser, qué sé yo, Cacho Fontana, Antonio Carrizo, ¿no? Aquella época, incluso gente más reciente tipo Pancho Ibáñez, tenían un estilo muy cuidado, digamos. Había un gran cuidado en qué se decía, cómo se construían las frases y qué léxico se seleccionaba para poder usar al aire, no era cualquier palabra. Eso llegó un momento que empezó a ser percibido como falta de autenticidad, ¿no? Como que era si vos pensabas tanto cómo decir algo, no te estaba saliendo de Lo una. visceral, claro, algo de lo natural, tuyo. Claro, desde no adentro. estabas siendo Sí. espontáneo, no estabas siendo sincero. Entonces, eso que fue como el modelo retórico por excelencia durante muchísimo tiempo, en un momento la gente lo empezó a percibir como una retórica de lo falluto, ¿no? De la Lo fallutez. acartonado. Claro, de lo pero ahora estamos en acartonado. el otro extremo, en la era de la comunicación. Entonces, claro, eso fue lo que empezó a pasar, ¿no? Y una de las cosas que empezaron a pasar en los medios a partir de la irrupción de, qué sé yo, podemos ponerlo así en términos generales, no por las personas que son, sino por la época en la que entraron, ponele Tinelli Pergolini. A partir de ese momento, entonces aparecieron palabras que antes no se podían usar. Y ahí apareció una retórica como si fuese de la espontaneidad. Y uno de los rasgos de eso, que se percibe, se lee, se siente como más espontánea, como más sincera, es que se te sale la palabra mal, la mala palabra. Se te sale Claro. boludo, Se te escapa. se te escapa. Porque estás hablando Claro. sin filtro, ¿no? Entonces hay un valor en esa
porque por supuesto, como todo, como siempre digo, como le digo a mis alumnos de escritura y oratoria, no hay afuera de la retórica. Es decir, esto se convierte en una retórica de la sinceridad, ¿no? Es decir, podemos nosotros impostar eso para dar idea, para crear el efecto en la otra persona que nos está escuchando, de que estamos siendo, que hablamos de las vísceras, porque no estamos poniendo ningún filtro. Ahora, entonces, eso tiene un valor. Mostrar, Santiago, mostrar naturalidad y autenticidad no es solamente decir que te salgan malas palabras. O sea, uno puede mostrar autenticidad y En el tono, por ejemplo. claro, sí, en el tono. A ver, diciendo otras cosas que no sean malas palabras. Es una cosa que, digamos, es carisma también, ¿no? Porque vos decís, bueno, Paulina cocina, qué sé yo. ¿Cuál es? Tiene un carisma, qué sé yo, y no tiene que decir malas palabras. O alguien que nosotros seguimos bastante ahora últimamente, la Romy Escalora. Sí. ¿Viste? La Romy Escalora es el profesor de historia, no te dice malas palabras, pero tiene carisma. Total. Entonces, por supuesto que eso va mucho más allá. Lo que estoy hablando es más o menos. Igual. Claro, es auténtico y no necesita decir malas palabras. Lo que estoy más o menos marcando es como que hay un desplazamiento de el modo, los estilos discursivos y los estilos retóricos desde algo más formal a algo más informal en los medios de comunicación. Y si lo querés proyectar un poquito más, si vos vas, qué sé yo, en las universidades en Estados Unidos en los años 20 iban todos de corbata, saco y sombrero. Y yo, cuando me tocó dar clase allá en Canadá, ponele, y los pibes te llegaban en pijama. Entonces hay también como un abandono de la formalidad en muchos ámbitos. Y la lengua es uno de ellos. El máximo extremo me parece que es el que hoy vemos en los canales de streaming más vistos de la Argentina. Vos mencionaste por ahí hasta Tinelli y Pergolini, y hoy sí vemos lo que consumen principalmente las nuevas generaciones. Está lleno de eso. Sí, lo que pasa es que yo ya soy un señor grande y ya no me parece que ese capítulo lo conozco de oídas, ¿no? Okay. Algo de ¿cómo se llama? Que estás mencionando vos, ¿cómo se llama? Y hay varios, pero Olga, Luzu, son canales de streaming que no tienen problema. TV, sí, la verdad es que sí, no soy consumidor de eso, pero no me sorprende que haya como un nivel más de informalidad o mayor libertad en esos espacios, mayor que el que todavía tienen medios más tradicionales. La gente putea más en general por cosas que te pueden hacer enojar, que pueden tener que ver con la coyuntura social, política y demás, o es más de utilizar la puteada en cualquier momento, capaz hasta en algo feliz, en algo que está con un amigo y usás la mala palabra. Y bueno, como decía la puta que vale la pena estar vivo, claro, ¿no? ¿Cómo era? Sí, bueno, entonces, puta. Claro, el insulto, una cosa que hay que aceptar desde ya, que la función lingüística que cumple el insulto es irreemplazable. Viva la libertad, carajo, sin ir más lejos. Claro, viva la libertad, carajo. Bueno, también está argumentaba que carajo no era un insulto. Claro, y eso no tiene ningún sentido, digamos que, aunque fuera verdad esa etimología, la palabra circula y se percibe como una palabra, lo que nosotros llamamos a veces, en el diccionario de la Academia Argentina de Letras, donde yo trabajo, a esas palabras se las llaman vulgarismos, vulgares. Y entonces, claro, esa función expresiva que tiene el insulto es irreemplazable. Entonces, hay situaciones donde se impone. Por ejemplo, hay un compañero mío, un lingüista llamado Juan Bonín, dice, si vos vas a la cancha y le decís al árbitro, me parece, señor, que usted está equivocado, eso no es lo que adecuado a cómo se habla en esa situación. Es un error, es una inconsistencia de registro. En el ejemplo de la cancha también está justamente la contraposición, la felicidad. Cuando vos decís, hay un gol y decís, vamos, y sale la puteada. Claro, y está feliz. Está muy es una puteada feliz que también está medio dirigida al rival. Es una puteada... Entonces es muy rico todos los matices de significado y de connotación que se montan sobre la palabra que nosotros no podemos decir. Y ustedes decían, bueno, hay muchos insultos, bolsa de cuernos, decían ahí, mencionaban, y eso no es... La pudieron decir porque no hay ahí ninguna palabra que está marcada como
Una mala palabra. tabú, como malsonante. El diccionario de la Real Academia Española dice malsonante. O dentro de ese vulgarismo que decías. Claro, vulgarismo. Son distintas maneras de referirse a ese registro, que es el registro que se cae de lo coloquial todavía más allá, ¿no? ¿Son esas todas las palabras soeces? ¿Está bien dicho así? Y bueno, palabras soeces es una expresión, sí, está bien, son distintas maneras de describirlo. Yo filtré el diccionario de la Academia Argentina de Letras y me salen 97, que tenemos marcada como vulgares. Antes 97. 97. ¿Hay un top 5? ¿Top 3? Bueno, no sé, digamos, esto es un diccionario, es una lista de palabras. No te dice estadísticamente cuál es la más utilizada, sino que está en las 97. Bueno, ahora podemos mirar algo, no pude hacer algo muy sistemático. No pasa nada. Pero serruchar, por ejemplo, la tenemos marcada como vulgar. ¿Como vulgar? Claro, serruchar, nosotros el diccionario incluye palabras solamente que se usan en Argentina o que tienen en Argentina un significado que es diferente al de las demás regiones. Serruchar es quitar el piso, sacarle el piso a uno. Realizar el acto sexual, dice el también. También es. Y entonces, claro, ahí lo que la vuelve vulgar es el significado. ¿No? La palabra se puede usar en otros contextos, en la carpintería, nadie le molesta. Nadie se va a sentir ofendido. Bien. Nadie se va a sentir. Entonces tenemos ahí, bueno, la lista es garche, garompa, hay de todo, japutés, jabolas, hinchahueva, todo, etcétera. No sé, ustedes no lo querían decir. Un poquito más rápido puede ser. Está bien, pero si lo decís vos no pasa ¿Cuánta nada. sexualidad en estos insultos también? Bueno, un poquito quería ir por ahí, porque hablábamos también en la apertura cuando todos nuestros oyentes no paraban de mandarnos mensajes con insultos. Obviamente, bienvenidos sean. Sí. Del tema del el género dentro del insulto. De que somos una sociedad machista en donde se entiende de que decir cornudo es un insulto y tal vez decir cornuda no es ni típico ni tampoco es tomado tan como un insulto. O con la C de tu madre, la P que te parió, vos no decís el pito de tu viejo. No, exacto. Y después tenés toda esa serie que circula en un mail o en un WhatsApp que es del perro perra, yegua potro, digamos, todas esos pares. El insulto es ese lugar donde la discriminación todavía campea, ¿no? Entonces, cuando aparecen los insultos, aparecen también las estigmatizaciones por cómo es el cuerpo, si alguien es pelado, ¿no? Entonces el insulto incluye el hecho de que sea pelado, si alguien es gordo, si alguien es enano, si alguien no. Todas esas, si alguien es de color, si alguien es inmigrante, por ejemplo. Entonces, una de las funciones que marcaba este hombre Bergen era el slurring, que eso es básicamente discriminar a alguien con una palabra despectiva, ¿sí? por el hecho de ser algo, ¿no? Homosexual también. Entonces, por supuesto, dentro de todas las discriminaciones existe la discriminación sexista. Y el insulto es un lugar donde eso se actualiza permanentemente. Y claro, donde se puede transformar, porque por ejemplo, un insulto durante mucho tiempo en Argentina fue el decirle a una persona que es lesbiana torta. Claro. Y se convirtió, se transformó completamente. Hoy en día está el activismo torta, está la palabra torta llevada como bandera. Somos bosteros, vamos los bosteros, ¿entendés? Es una estrategia de desarticulación del insulto, porque el insulto no significa en aislamiento, significa de acuerdo a quien lo dice. Por eso la palabra con N, que yo no quise pronunciar, un humorista negro la puede pronunciar 700 veces en un chiste, no hay ningún problema. Lo mismo, hay un episodio de Seinfeld donde hay un Walter White, el actor de Bryan Cranston, es un dentista y se convierte al judaísmo y Jerry empieza a sospechar que la única razón por la cual se convirtió al judaísmo es para poder hacer chistes de judíos. Es genial. Entonces, ese capítulo. Claro, el chiste significa en relación a quién lo dice, a cuándo lo dice, cómo lo dice y dónde y a quién, ¿no? Todo eso forma parte de... Entonces, si yo digo una lesbiana le dice torta a otra lesbiana, no es un insulto. Claro. Santiago, yo te quería preguntar, ¿por qué los insultos, por qué las malas palabras abrieron tanto camino en el lenguaje? Cuando antes tal vez esto era muchísimo más retraído, lo empezábamos a hablar un poco al principio de la entrevista,
Y también me lo pregunto porque muchas veces, y te cambio el lado del enfoque de la pregunta que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿por qué para algunas cosas somos tan pacatos y para otras cosas necesitamos de los insultos para poder vivir y expresarnos? Mira, a mí me parece que el insulto siempre ha existido. Lo que pasa es que estuvo siempre exiliado de los lugares donde la lengua circulaba públicamente, ¿no? Era muy difícil encontrarse toda la caterva de insultos en, qué sé yo, en literatura del siglo XVII, XVI, XV. Es muy difícil encontrar todos los insultos que seguramente circulaban porque no entraban, no terminaban siendo registrados. Yo diría que, por principio general, los seres humanos que usamos lengua siempre tenemos un repertorio de insultos muy florido. Y porque lo necesitamos, porque es una de las funciones de la comunicación el insultar. Suceden muchísimas cosas y lo que hacemos con los insultos no lo podemos hacer de otras maneras. Entonces, no me imagino yo un tiempo en el que no hubo insultos. Pueden haber cambiado, pueden haber tenido otros valores, otras connotaciones, qué sé yo. El que usa bastante insulto es Cervantes, por ejemplo. En el Quijote hay bastante insulto. Y después hay un chiste, hay creo que es un soneto, si no me equivoco, de Góngora, donde dice, donde habla de las rimas, de que en realidad el poeta, el sentido de lo que dice está gobernado porque tiene que hacer rimar las últimas 3 letras. Entonces a una mina no sé qué, por hacer la rima la hice puta, dice en un momento. Entonces, para mí siempre, de una manera u otra, siempre tuvimos todos los insultos que necesitamos y nada indica que hoy necesitemos más insultos que hace 100 años o 500 años. Y no sé qué más decía tu pregunta ahora. No, te preguntaba por qué para algunas cosas, y esto lo traigo al lenguaje inclusivo, por qué hay tantos frenos para ese tipo de cosas y por qué el insulto sí es algo tan avalado abiertamente. ¿Vos decís que hay frenos para el lenguaje inclusivo? Eso siento. Ajá. Mira, como te decía, con respecto a los insultos, al lugar que fueron ganando a lo largo de estos años, me parece que tiene que ver con esta trayectoria que yo marcaba, donde están empezando a entrar cada vez más dentro de espacios donde antes no estaban. Entonces eso aumenta mucho la visibilidad. De repente, qué sé yo, vos escuchás la radio, yo escucho bastante el programa de Jairo Stracha, de Ernesto Tenenbaum, porque tengo una colaboración ahí. Y entonces, y dicen boludo todo el tiempo, y cuando hablan de fútbol dicen la concha de tu hermana, con una naturalidad en una radio que es más o menos grande, qué sé yo, ¿no? Y que pinta más seria, capaz. Claro, pero a lo que voy es que hoy hay como una especie de, no solo que está autorizado, sino que tiene un rendimiento muy concreto de crear familiaridad, crear complicidad con el oyente. Hoy no deja de ser serio porque hay una puteada, se me hace, Santiago. Exactamente, ¿no? Y antes era totalmente inaceptable. Y después, con respecto al lenguaje inclusivo, lo que sucede ahí es que el lenguaje inclusivo es una forma discursiva, es un rasgo de discurso muy específico que interviene determinadas palabras muy concretas para lograr en quien escucha o quien lee un efecto que también es muy concreto. Es decir, es un fenómeno retórico, ¿no? En el que yo, cuando intervengo una palabra de esas maneras específicas, lo que hago es, primero, pronunciarme yo políticamente en cuanto a dónde me ubico con respecto a la agenda de género que está circulando en la sociedad. Y segundo, lo que hago es interpelar a la otra persona para que entienda, o para que se convenza, o para que piense que hay un problema de desigualdad de género en la sociedad y que ese problema de desigualdad de género en la sociedad no puede continuar. Entonces está metido en una grieta que es una grieta de tipo ideológico. Están los colectivos que militan fervientemente temas de la agenda de género, como la identidad de género, como el matrimonio igualitario, como la interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado, en el otro lado están quienes se oponen fervientemente a todo eso, a la ley de identidad de género, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley incluso la ley de divorcio. Y desde esos lugares, entonces, cuando pueden, bueno, hay una disputa que tiene que ver con eso. Cuando el inclusivo se convirtió en un rasgo que identifica una lucha política, desde el otro bando tratan de atacar, estigmatizar, prohibir,
cercenar la posibilidad de decir eso. Entonces está en esa grieta y entonces es un fenómeno que no tiene relación con lo del con los insultos. Es un tema que hay que estudiar por separado de todas las otras cuestiones porque tiene rasgos muy específicos. Ahora, Santiago, ¿a esto no lo define el habla? Y con el habla me refiero a, si se empieza a utilizar, se utilizará y se impondrá más allá de que sea aceptado por una institución o no. Bueno, eso es así, digamos, o sea, es así en general, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy diferente acá, por eso yo decía, hay que tratarlo por ejemplo, España odiaba el verbo independizarse. Odiaba porque, claro, el verbo independizarse era un neologismo que empezó a circular entre las sociedades criollas que buscaban su independencia, a quienes el verbo emancipar, que era el verbo que estaba ahí dando vueltas, no les servía, no les rendía. No tenía el valor político de cortar lazos con la potencia colonial. Era una cosa que estaba muy reducida al ámbito familiar, a la emancipación de los hijos. Tenía algo, entonces ese verbo independizarse, la primera vez que lo introduce la Real Academia Española en su diccionario, lo condena con un asterisco a la izquierda. Cuando ustedes en un trabajo de lingüística vean una palabra que a la izquierda tiene un asterisco, quiere decir que están dando esa palabra como incorrecta. Bien. Como agramatical, como error. No utilizan la palabra independizar. Entonces, por lo menos en el diccionario, cuando en la letra I pusieron independizarse, le pusieron el asterisco a la izquierda, ¿no? O sea, lo pusieron, pero aclararon que estaba mal. Lo pusieron como cosa que está mal, cosa que es contradictoria. Y después la definición era neologismo inútil por emancipar o emanciparse. Claro. Entonces lo que había ahí también era un poco una lucha política que tenía que ver con que a los españoles se les estaba desgranando su gran poder colonial y había mucha gente nostálgica del poder de los Austrias, lo que sea. Entonces, esto es un fenómeno léxico y finalmente, claro, en el año 1956, cuando un siglo largo después de todo este debate, pusieron la palabra ya como palabra del léxico español. ¿Y la gente española la empezó a utilizar? O sea, le llevó todo ese tiempo tratar de... Y sí significa eso, digamos. O sea, es muy probable que para los procesos políticos donde un país, una región, se habla del independentismo catalán, ¿o no? Claro. Exacto, sí, el catalán, el País Vasco. Se habla de independizarse porque adquirió ese sentido más general político que el verbo emanciparse no tiene. Entonces lo que vemos con el lenguaje inclusivo, lo que hemos podido relevar en los corpus que hemos armado al respecto, es que es un fenómeno de ese tipo, que no es un fenómeno que va a cambiar el modo en que se estructura el género en la lengua. Es decir, que no es que nosotros vamos a poder pasar de tener una estructura que tiene 3 patas. En la estructura sintáctica del género en español tiene un masculino que es para el masculino, vamos a referirnos a varones, digamos, a seres humanos, quiero decir. El masculino marcado, que se refiere a varones, el femenino para mujeres, y una especie de masculino ahí nebuloso, que es el llamado genérico o el llamado no marcado, que es el que usamos para cuando no nos importa, informativamente no nos es relevante la composición de género de un grupo humano, usamos el masculino. Esa es la estructura tal y como la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y lo que estamos viendo es que lo que hacen los hablantes es incorporar palabritas. No cambian la estructura sintáctica, es una diferencia abismal, ¿no? Porque nosotros incorporamos palabras todo el tiempo. Inventaron un aparatito para mover la computadora, mouse, listo. ¿De dónde lo traemos? Del inglés, listo. Palabra nueva, likear, listo. Verbo nuevo. Del inglés con morfología del español, chao. Es muy fácil para los hablantes incorporar una palabra nueva. Cambiar una estructura sintáctica, un rasgo gramatical, es mucho más difícil. Lo que estamos viendo que está pasando con el inclusivo es eso, que se están incorporando algunas palabras intervenidas, básicamente 3, todes, amigues y el artículo les, para crear esa intervención, para actualizar periódicamente, cuando uno está hablando, el hecho de que tengo una posición política y de que animo a la audiencia a que también piense sobre ese tema y que en lo posible
se convenza de lo mismo, tiene ese efecto, esa búsqueda. Y entonces, por ahora, lo que estamos viendo es que es un fenómeno léxico, Bien. de incorporación de palabras, lo cual, en términos lingüísticos, es lo más fácil del mundo. De hecho, tenemos tan documentado que todo el mundo, no vas a encontrar un hablante de español que no entienda qué significa todes, por Claro. ejemplo. Claro. Claro. ¿Eso qué Pero- quiere decir? Quiere decir que la palabra forma parte del repertorio léxico de la comunidad. Por más que te moleste, Después que que diga la que uses o no es porquería, otra que cosa. asco, qué sé yo, que diga eso no se puede decir. Nadie no sabe lo que quiere decir. Lo que significa que tendría que estar en el diccionario general de la lengua. Lo que pasa es que lo metes en el diccionario y además está el quilombo. No sé. Y lo bueno Agarrate. es que saltamos la grieta insultando todos lo mismo. Sí, Sí, terminamos está bueno, insultando. está Todos bueno insultar insultamos todos igual. juntos. Yo tengo Todos una vol- última, sí, porque sí. ya sé que nos remil pasamos, y sé que tu especialidad en realidad es la lengua, pero con lo que has estudiado, ¿podrías determinar si te hace un poco más feliz putear en la vida cotidiana? Y bueno, hay veces que la puteada es necesaria y que si no la podés usar, te quedás a media tripa, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado es con estos estudios que dicen que la provincia más puteadora es esta. Yo lo que vi de la metodología del estudio que están citando es que le preguntaron a gente cuánto puteaba, cuándo puteaba, con quién Ajá, puteaba. Y ahí básicamente lo que estás haciendo es preguntarle a la gente cuál es su impresión. No estás accediendo a la realidad del uso de los insultos. Entonces, diría que hay que tener cuidado con ese tipo de que tienen una metodología muy acotada, ¿no? Había como 1.500 casos para 20 provincias. Nosotros tenemos armado un corpus de 1.200 millones de palabras que surge de Twitter. Y ahí, entonces, yo busqué algunas palabras ahí. Busqué boludo, pelotudo y busqué puta. Con perdón, ¿no? De los niños que están escuchando. Está muy bien, está muy bien. Entonces, ahí sí tenemos metodológicamente podemos defender esto mucho más que una encuesta a 1.500 personas preguntándoles explícitamente, porque Claro. en lingüística es una trampa. Vos le preguntás a alguien, ¿y te parece bien esto? Y entonces ahí ya el uso desapareció. Y lo que toma la escena son las opiniones y las impresiones que tiene esta persona acerca de lo que es la lengua y donde nos metemos en otro mundo. Ok. Entonces acá con los tweets tenemos sí algo mucho más defendible metodológicamente y con la palabra boludo, por ejemplo, para armar el ranking me da, y esto hay que medirlo en cuántas veces aparece una palabra en 1.000.000 de palabras. ¿Y, Esa es la y medida. en cuánto tiempo también? Bueno, sí, es una década, ¿no? La Ah, década ok. de 2010 a 2020. Estoy tratando de conseguir los 2 mangos con 50 para poder llevarlo hasta 2024 y nadie me los da. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que la palabra boludo, en la provincia que menos la usa es La Rioja. Bien. Ok. Con 119 casos por millón de palabras. Y la que más usa eso es San Luis. Ay, casi qué cerca festejo. San Luis con 216. ¿Para qué hace Santa Fe? Santa Fe, 157 veces por millón de palabras la Estamos palabra bajo de boludo. boludos. Sí, hay que Estamos empezar a bajos. subirlo. Vamos a Sí, empezar a hay que hablar empezar a de subir boludo. ahí. Boludo, No podemos boludo. ser tan No, boludos. Twitter, Ahí, Twitter, amigo. Tuiteemos Tenés todos que boludo al mismo tuitearlo, tiempo. pero bueno, listo. como no tenemos los 2 mangos con 50, vos lo tuiteás y yo no me entero. Pero Claro. bueno, eso es otra. Pero pelotudo, ¿no? Sí. Tenemos, de vuelta, a ver, ¿qué tenemos? Provincia que menos usa pelotudo es... Hay un suspenso. Ay, sí, ver. porque Tan, tenemos tan, miedo. tan. ¿Podemos decir quién nos imaginamos? Corrientes. No nos importa ahí. 163 veces cada millón de palabras corrientes y de vuelta ganó San Luis. Ah, bueno, San Luis che, ¿cómo están los Grandes puntanos? puteadores. ¿Cómo andas, San gana Luis? full. Adolfo. ¿Cómo están los puntanos, 293, perdón? 293 veces aparece la palabra pelotudo por cada millón. ¿Y qué hace Santa Fe? Santa ¿Qué hace? Fe, 214. Bueno, bien. Ah, bueno, estamos bien. ahí. Ahí, en Estamos ahí, pelotudo. estamos ahí, estamos ahí. Y después, y estamos, fíjense que estamos en las centenas, ¿no? Ahora vamos a la palabra puta, y ahí tenemos, gana la provincia de Santa Cruz Y bueno, con Se lo habrán dedicado a Dale, Cristina. Juanjo, Justo. dale, dale. se lo habrán dedicado a Cristina. Toda para Cristina, man.
Sí, no sé, será 1307 Aparte en la época. veces aparece, pero fíjense la diferencia, porque ya estábamos en Sí, 150 y sí. acá pasamos a 1300. Sí. Sí, Cuenta sí. En Alicia Santa también. Cruz. Bien. ¿Qué hace? Cuenta Alicia. Por ciento. Santa Fe, y fíjense que además es algo que están hijos de puta, hay un montón de Claro. insultos que incluyen la palabra. Sí, obvio. Después tenemos Santa Fe, 748. Ah, bien, mitad de tabla, Muy un bien. poquito más arriba. Calculá. Mitad de lo que hace Santa Cruz. Y la provincia que menos usa esa palabra es Santiago, 640. Santiago, Inclusive. hablando de No, Santiago. La Rioja 610. La Rioja son un poco ok. puteadores. Ahí va. Gente tranquila. la verdad. Santi, la verdad que se nos fue el tiempo. Yo me quedaría hablando hasta las 5 de la tarde, Sí. como realmente. Te contamos una infidencia. Nosotros en realidad tenemos un boletín A ahora las que hace 4 16 teníamos. minutos deberíamos Ay, saber. les pido perdón a la gente de No. las No, noticias. Por en favor. absoluto. En absoluto. Al contrario. Santi, ¿de dónde sos? Yo soy nacido en Bariloche, pero me fui hace tanto que ya soy más porteño. Bueno, Sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente No, de nada. espectacular. Nos sirvió mucho la charla que tuvimos con vos, en serio. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande. Santiago Santi. Kalinowski, lingüista, lexicógrafo también. Tremendo.